Ha pasado bastante tiempo desde que comenzó la pandemia. La verdad, al momento de la pandemia, todos teníamos dudas. Todos estábamos perdidos. No sabíamos de qué información valernos y qué información descartar. Seamos sinceros, el mundo se dividió en dos opiniones principales. Aquellos que estaban a favor de la narrativa mediática común y aquellos que estaban en contra. Y hubo mucha victimización y cacería completa de ambos lados. Ahora incluso hay comentarios sobre una tal amnistía o perdón total sobre las acciones causadas durante la pandemia, de las comillas, dos partes, de los antivacunas y bueno, del otro grupo. Muchas opciones y muchas ideas se andan lanzando por ahí, de aquí para allá. Pero aquí hay algo que me gustaría hablar. Desde ya hace algunas semanas he escuchado el término de que cierto bando estuvo en lo correcto, pero solo estuvo en lo correcto accidentalmente. Y ese término me ha dejado una picazón molesta en la parte de atrás de la cabeza. ¿Cómo es que estás en lo correcto, pero solo accidentalmente? Y como estás en lo correcto solo accidentalmente, te desmerita completamente haber estado en lo correcto en primer lugar. La verdad, el término estar en lo correcto accidentalmente pasa bastante, pero ahora en específico, con la pandemia, no me gusta ni un poquito. Hablemos un poco de historia. Historia reciente. Al comienzo de la pandemia había muy poca información oficial para un juicio correcto o un juicio apropiado. Tengo que recordar claro, sin ánimo de desmerecer o desmeritar a nadie, que fue al inicio de la pandemia, en el periodo crucial y más importante, cuando la OMS informó en todos lados, sugirió e incluso afirmó que el coronavirus no se transmite de persona en persona, por lo que no había motivo de preocupación ni discriminación. Peor aún, de encierro. Posteriormente, y déjame recordarte esto que ahora tratan de hacer que olvides, pero al inicio de la pandemia, luego de que todos los lugares del mundo habían sido infectados con al menos el primer caso en su país, aún así pasaron semanas hasta que la OMS y todas las fuentes oficiales te decían mil y una vez que no uses mascarillas cuando estés afuera ni en ningún lado. La OMS y todas las fuentes oficiales te dijeron que las mascarillas no te iban a proteger ni a cuidar, y que las mascarillas eran solo necesarias para el personal de salud, criticándote y reclamándote por ser un conspiranoico, por andar con mascarilla por ahí. Realmente espero que recuerdes bien que pasaron meses hasta que la OMS y las fuentes oficiales empezaron a recomendar el uso de mascarilla. Y ese recomendar no duró mucho, porque inmediatamente pasó de recomendar a obligar en solo un par de días, que es un salto muy grande. Recapitulando, primero no pasa nada, no se contagia. Después sí se contagia, pero las mascarillas no te protegen. Después las mascarillas sí te protegen, deberías usarla. E inmediatamente tienes que usar las mascarillas. Y las vas a usar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, esto es una recapitulación de la historia que acabamos de pasar. Historia reciente, pero parece que ahora ya no existe. Por supuesto, hay que dejar claro otra vez la razón, o bueno, como me gustaría decirlo yo, la excusa por la que nada de esto tiene ninguna culpa o validez. Y es porque al inicio no teníamos información suficiente, ¿verdad? Nadie estaba seguro de qué estaba correcto. Cuando al inicio unas personas decían que el COVID se transmitía de persona a persona y otras decían que no, no podrías culpar a ninguna. Cuando la OMS dijo que las mascarillas no funcionaban, no había evidencia de que funcionen. Y cuando la OMS dijo que sí funcionaban, no hay evidencia de que no funcionen. No había información cierta, hasta que la OMS dijo que había información cierta. Sin embargo, déjame decirte algo. Sí había información suficiente, o al menos la había, en 4chan. Ya lo sabíamos, para ser más claros. 4chan ya lo sabía. Realmente no fue muy tarde desde que las filtraciones de China llegaron a 4chan,
Inmediatamente se crearon foros, y foros como en el del coronavirus general, donde se contenía y se hablaba del COVID desde su inicio. De hecho, fue en cuestión de 2 semanas, si es que mal no recuerdo, cuando ya se había decodificado toda la información de China. Se sabían todos los síntomas del COVID, su periodo de incubación, su riesgo de contagio y sus formas de contagio. El COVID ya era tan bien conocido en 4chan 2 semanas desde que empezó la pandemia, como lo fue oficialmente a 6 meses. Y no era porque 4chan tenía una base de datos superior, y tampoco porque hackearon nada o eran expertos en genética, nada de eso. Simplemente tenían acceso a información no censurada, información no filtrada, información que estuvo disponible en 4chan desde el inicio. De hecho, esa es la manera por la que su servidor, o sea yo, el Dr. Mix, pude advertir a mi familia sobre la llegada de este virus desde inicios de diciembre. Cuando digo advertir, me refiero a persuadir y alarmarlos hasta que me hicieron caso y consiguieron suficiente alimento para pasar encerrados los primeros 2 meses de pandemia y observar el desarrollo de este virus. También recuerdo una anécdota clara cuando compré suficientes mascarillas N95, cuando aún valían 50 centavos. Recuerdo haber sido visto como un conspiranoico. Es más, cuando aún tenía que ir a los hospitales, específicamente cuando tenía que ir al hospital donde estaba alojado nuestro primer caso de COVID en mi país. Y yo fui con mi mascarilla N95, con mis gafas de protección y una de esas grandes protectores faciales de plástico, esos gigantes que antes se usaban. Y aparte iba con mi alcohol en la mano y un par de guantes. Todo loco, todo conspiranoico, y me gané muchas burlas. De hecho, me tomaron muchas fotos y las subían por ahí burlándose de mí. Claro, no duró mucho la burla. De hecho, ahora mismo ya no se ve esa foto en ningún lado. Sin embargo, solamente fui llamado un loco conspiranoico. En ningún momento me dijeron, ¿sabes qué? Tenías razón. Y es porque no hace falta retractarse. Esa foto ahora no se ve en ningún lado. La gente simplemente la ignoró, porque en ese momento el COVID no era la gran cosa. La OMS te dijo que no te preocupes, que no te preocupes. Al punto que quiero llegar es que la información sí estuvo ahí, sí había acceso a la información. Después de todo, si un foro vietnamita pequeño y anónimo, muy mal optimizado y lleno de gente rara, pudo dar la información tan rápido, es porque ¿por qué nuestro líder y principal informador, como la OMS, no la pudo tener hasta después de meses? De nuevo, no trato de desmeritar o criticar a la OMS, porque ese simplemente no es el punto. Realmente solo quería hablar de ese término, accidentalmente correcto. Porque accidentalmente correcto sugiere que ambos estábamos en la oscuridad, que simplemente lanzamos una moneda en el que uno tuvo razón y el otro estuvo equivocado. Pero de nuevo, no estábamos en la oscuridad, la información ya estaba ahí, y ya estaba en 4chan. ¿Por qué no estaba en nuestro medio? Por eso no creo mucho en ese término. Sin embargo, y aquí tengo que decir algo muy importante, y es que de acuerdo a las políticas de YouTube, ya por hablar de esto estoy caminando sobre hielo quebradizo, a punto de romperse. Por lo que siguiendo las políticas de YouTube, quiero dejar claro en este video que no estoy hablando ni desmeritando la validez o eficacia de ninguna vacuna. Tampoco estoy hablando específicamente de la severidad del COVID. No estoy hablando nada de eso. Solamente estoy hablando del acceso a la información que hubo durante los primeros periodos de la pandemia. Y claro, quejándome del término literario accidentalmente correcto. Quiero dejar claro que no estoy rompiendo ningún lineamiento, ni ninguna de las políticas de YouTube. No estoy haciendo nada que va en contra de las reglas, y es importante decirlo, porque en estos momentos, cualquier cosita, por más correcta que sea, que medio apunte a alejarse de las reglas de YouTube, ya es motivo para terminación de canales, y canales grandes, como lo que le está pasando ahora mismo al canal del Dr. John Campbell, que te lo recomiendo si sabes hablar inglés. Pero bueno, este video tenía un título específico, y es de lo que vamos a hablar ahora, como parte de nuestro tema de 4chan. Y es que 4chan ya lo sabía.
Pero es diferente saberlo al momento que haber sido advertido desde antes, porque sus implicaciones son mucho más siniestras. Y aquí por fin te vengo a hablar de aquel operativo anónimo que el 4 de septiembre del 2019 avisó del COVID y avisó de las vacunas. Y aparte nos deja una advertencia terrorífica. Remontémonos al miércoles 4 de diciembre del 2019. Remontémonos al miércoles 4 de septiembre del 2019, cuando un anónimo de Norteamérica creó un foro en 4chan, simplemente con una pregunta. La pregunta dice: ¿cuáles son las posibilidades de que existiera un conflicto a escala mundial o una guerra mayor continental en los siguientes 50 años? No me refiero a Irán o Afganistán, me refiero a una guerra de verdad. La primera respuesta fue: es que la pirámide bancaria lo tiene que permitir. Si todos los países se van a la bancarrota al mismo tiempo, entonces todos los países están en deuda con los banqueros, y los tres que no lo están, que son Cuba, Norcorea e Irán, serán atacados constantemente de cada ángulo. De ahí le responden que si no pasa en 5 a 10 años, probablemente estemos seguros. Y fue a 3 minutos después, como un anónimo, con la bandera de Suecia, dice: de 9 a 10 millones de americanos serán asesinados durante el periodo del 2020 al 2021, en una clase de evento mayor. No me preguntes cómo sé esto. La primera respuesta que obtuvo fue: ¿es que acaso eres un astrólogo? A lo que él inmediatamente respondió: no, soy un operativo. Y tomó 60 segundos hasta que inmediatamente publica su siguiente mensaje. El mensaje dice así, y con esto de nuevo dejo claro: estas no son mis palabras, son las palabras traducidas de aquel mensaje del 4 de septiembre del 2019. El operativo anónimo de 4chan dijo el siguiente mensaje: no acepten ninguna vacuna que será liberada por algún virus letal en el invierno del 2020. La primera respuesta que obtuvo fue: me alegra conocerte, operativo, yo soy un agente. La segunda fue: hola, operativo, yo soy Dios. Obviamente troleando. Pero una persona le preguntó: ¿y cuándo va a aparecer este virus? A lo que éste le respondió: el virus se originará de alguna compañía farmacéutica que trabaja junto con los operativos militares de la costa del oeste. Será precisamente plantada en ciudades mayores y va a tener síntomas como los de la gripe. Probablemente la media diga que es mortal para los ancianos y para los bebés. Sin embargo, la media probablemente será mortal para los ancianos y para los bebés. Sin embargo, la media dirá y va a reportar como si fuese letal para todo el mundo. En sí ese no es el problema. El problema es que la vacuna que sacarán para este virus será el verdadero asesino, empacado hasta el tope de cantidades inmensurables de tóxicos. No conozco los detalles genéticos del virus realmente, lo siento, solo sé que ya lo han probado anteriormente, simplemente con otro nombre de marca. El foro en sí se mantuvo ligeramente activo, pero fue archivado muy rápido y de ahí no se supo más. La verdad, no puedo hablar, no puedo opinar sobre el tema y no quiero dar mis opiniones. Y si tengo que leer en voz alta de nuevo las políticas de YouTube, las diré en voz alta. Si YouTube quiere que te diga que las vacunas son seguras y efectivas y que deberías vacunarte, pues las vacunas son seguras y efectivas y deberías vacunarte. Vacúnate a ti, vacuna a tu mamá, a tu abuela, a tu papá, a tu perro. Deberías vacunarte 5 veces ahora mismo. ¿Sabes qué? Vacúnate 1000 veces. O todo lo que tenga que decir. Para dejar claro que, primero que nada, estas no son mis palabras, solo estoy leyendo un foro de 4chan. Y no estoy rompiendo con las políticas de YouTube. Además, lastimosamente, recuerda que no puedo interactuar con comentarios que igualmente rompan con las políticas de YouTube. Así que por favor, censuren sus opiniones. Ahora, por supuesto, se ve como una gran coincidencia. Sin embargo, vamos a recordar que el periodo de auge del virus no fue realmente en el 2019. Se llama SARS-CoV-19, pero realmente el 19 solo fueron los últimos meses. El tiempo más fuerte del virus fue entre 2020 y 2021. Y acerca de la vacuna, de nuevo, no quiero decir nada, pero ¿sabías, como un dato random aparte,
que la vacuna del Pfizer salió en el invierno del 2020, específicamente en diciembre, debido a un par de meses de retraso, sabrá Dios por qué. Nada, una coincidencia. Bueno, me pareció un tema interesante y me pareció apropiado hablarlo, en especial en estos tiempos donde dicen que realmente solo estuviste accidentalmente en lo correcto. Pues hay gente que dice que no estaban accidentalmente en lo correcto, sino gente que ya había sido advertida. Soy el Dr. Mix, y con suerte nos veremos en la próxima.